Buenas tardes, amigos de toda España, desde Valladolid, donde hoy concluye la sexta etapa de la Vuelta Ciclista de España. Una etapa que comenzó a las 12:20 del mediodía en un Béjar todavía acusando el fervor de su líder cubino y que a lo largo de esos 202 kilómetros se está discurriendo hasta Valladolid, empujado por un viento, el viento que siempre es protagonista en estas jornadas de la meseta, que está siendo el auténtico protagonista del día, primero porque empujaba de espalda y colocaba en las piernas de los corredores supervivientes en esta Vuelta Ciclista de España 176. En consecuencia, ponía alas y les empujaba, decíamos, a un promedio durante la primera hora de carrera superior a los 46 kilómetros. Un promedio que prácticamente se está manteniendo porque hoy el pelotón, ese pelotón que no tiene figuras, ese pelotón que no tiene estrellas, está moviéndose por el impulso de los corazones, por el impulso del ánimo y de las piernas de hombres. No hay nombres, pero hay hombres en esta Vuelta Ciclista de España del 88, que en esta etapa sexta a lo largo del recorrido está encabezando de momento ese ciclista que tienen ustedes en sus pantallas, Pepe Recio, peón importante en las filas y en la maniobra del grupo deportivo Kelme y que está tratando de sorprender a un grupo, insistimos, que ha estado movido por un viento de espaldas, ligeramente en algunos momentos de costado, pero siempre favorable. Un hombre que hace tan solo unos segundos acaba de saltar del grupo de cabeza y está obteniendo, atención Moto 1, atención compañeros en esa unidad motorizada, y que está obteniendo qué ventaja en el escaso margen de escapada que hasta el momento está consiguiendo. Bien, parece que no tenemos comunicación con nuestra moto en punta de carrera y por lo tanto... Adelante, Emilio, sí, adelante. Sí, parece que no hay comunicación con la Moto 1, moto de cabeza, donde está Alberto Bacigalupe. Yo estoy en la cola de este pequeño pelotón de unas 50 unidades aproximadamente y creo que la diferencia ahora del corredor escapado es de unos 500, más ya, 800 metros aproximadamente entre Pepe Recio y el pelotón, donde se encuentra algún compañero que otro del corredor escapado, concretamente Esparra. En este pelotón marchan todos los hombres importantes, todos sin excepción, incluido el líder cubino, con él Álvaro Pino, también sin Kelly, Acacio da Silva, Celestino Prieto. Esto en cuanto a los hombres del CAS. Marcha también Pedersen, Anselmo Fuerte, es decir, Raymond Dichen, todos los hombres que en estos momentos son importantes. Y entre los sprinters, puesto que podría decidirse o definirse la etapa al final, al sprint, está como más importante Manuel Jorge Domínguez y el propio, naturalmente, sin Kelly. Y los hombres del grupo deportivo Reynolds trabajando ahí por delante de ese grupo, tratando de anular la escapada de Pepe Recio. ¿Qué interés tienen en este caso los hombres del Reynolds, que aparentemente no tienen un velocista nato, aunque hay que contar naturalmente siempre con José Enrique Carrera, el leonés que llega ya cerca de su casa? En efecto, son los hombres del Reynolds los que están empujando fuerte a este pelotón a la caza de Pepe Recio. Hay que decir que son mayoría en este grupo de unas, repito, 50 unidades aproximadamente, que han dejado atrás a los hombres que ya no cuentan para el esfuerzo final. En segunda fila hemos podido ver también a los hombres del BH, a los hombres del líder, vigilantes siempre en todo momento para que no se produzca uno de los muy frecuentes cortes que está habiendo en el día de hoy, que pille desprevenido a su líder, al laudelino cubino, tal y como ocurrió en el kilómetro 60, cuando un corte con aproximadamente 20 hombres, entre ellos los más importantes y los más peligrosos de cara a la general, estaban todos, o casi todos, excepto Laudelino Cubino. Ahí tienen en el centro de sus imágenes, dorsal 16, jersey amarillo, Laudelino Cubino. Justo a la derecha de él hemos visto pasar a Sin Kelly y a su izquierda su compañero de equipo Manuel Jorge Domínguez con el jersey verde de la regularidad. Por lo tanto, el líder bien apoyado en ese grupo cabecero que pedalea, empujado por el viento. Insistimos que en estas etapas de la meseta, en estas etapas del páramo, el viento es importante y muchas veces el viento puede causar más estragos que las propias montañas. Atención, ahí está compañeros. Pepe Recio. Sí, dime, Emilio. Sí, que en este grupo está Matthew Hermans con Vicente Ridaura como única compañía. Así que atención al corredor holandés del Caja Rural, porque a lo mejor trata de repetir éxito.
Bien, intentará ser lanzado por Ridaura, que tú has dicho, y por Imanol Murgal, que hemos visto también pedaleando en las primeras posiciones del grupo junto a los corredores del Reynolds, que son quienes llevaban el mayor peso del trabajo. Ahí está Pepe Recio por delante, marcando todavía diferencias entre su paso y el del pelotón. Vamos a ver si nuestro helicóptero nos marca someramente la diferencia que existe todavía con respecto a ese grupo perseguidor del que antes ustedes, amigos de toda España, han visto cómo tiraban, cómo trabajaban los hombres del Reynolds. Es una distancia efectivamente que va en torno a los 800 metros, como ha dicho también nuestro compañero Emilio Tamargo, y nos gustaría saber si tenemos ya comunicación con la Moto 1, donde marcha nuestro compañero Alberto Bacigalupe, para que nos explique si en efecto el Recio está pendiente de que vengan por detrás o se mantiene en ese ritmo de pedaleo rápido, ajeno a lo que por detrás le venga, intentando abrir hueco. Adelante, Alberto. A pesar de que estoy aquí junto a Pepe Recio, que aventaja en unos 250 kilómetros, 250 metros. Tenemos problemas de recepción con respecto al micrófono de Alberto Bacigalupe, que va, y le estamos viendo en pantalla, pegado concretamente a Pepe Recio. Vamos a ver si se han suplido esos problemas y se han arreglado esos problemas de sonido. Adelante, Alberto. Continúan esos problemas con la moto de cabeza. Pepe Recio en solitario con una ventaja de aproximadamente 250 metros. Hemos creído intuir en la voz de nuestro compañero Alberto Bacigalupe. Va a tener muy difícil el cordobés de Fernán Núñez poder culminar esta llegada, y con estas imágenes de José Recio ligeramente escapado, vamos a dar paso a la publicidad. Enseguida estamos con ustedes. De nuevo en directo con ustedes, amigos de toda España, con las imágenes de Pepe Recio, el hombre que ahora mismo es cabeza de carrera en esta sexta etapa de la Vuelta Ciclista a España, que se aproxima de forma veloz, más veloz de lo previsto por la organización, a la línea de meta en Valladolid. El viento, insistimos, que desde Béjar ha soplado de espalda, apoyando el pedaleo de los corredores, está adelantando, como ya casi es habitual siempre que llega una carrera a Valladolid, la presencia de los ciclistas aquí en el Paseo Zorrilla de la capital castellana. Ahí está Pepe Recio, referencia. Vamos a ver si Alberto Bacigalupe tenemos ya comunicación con él y nos da aproximadamente el ritmo de pedaleo del escapado y la referencia con respecto al pelotón de perseguidores. Adelante, Alberto. Hola, muy buenas tardes. Por fin entro en conexión con vosotros para deciros que la diferencia que Pepe Recio lleva sobre sus más inmediatos perseguidores es ciertamente escasa. Apenas se prolonga por espacio de unos 250 metros, a pesar de lo cual el corredor del Kelme no ceja en su... Bien, de nuevo parece que tenemos problemas con esa moto y con ese sonido. Vamos aprovechando la situación de carrera, vamos a explicar lo que ha pasado antes, pero vamos a explicar sobre todo que la etapa de hoy prácticamente no ha comenzado en Béjar. La etapa de hoy comenzaba muchas horas antes en el Hospital Clínico de Salamanca, donde Pedro Muñoz, que ayer sufrió una caída, fue hospitalizado por la noche para intentar arreglarle una herida grave que tenía en la zona rectal, en la zona del ano, donde en la caída parece que se le clavó la maneta del freno. Vamos a ver esas imágenes de Pedro Muñoz en el hospital, comentadas en la voz siempre de nuestro compañero Javier Bermejo. Para empezar, yo creo que somos muchos corredores. Y sin desprestigiar a nadie, yo creo que hay muchos muchachos que han pasado a campo profesional, son muy jóvenes, tienen ambición de hacer muchas cosas y van al límite de sus posibilidades, ¿no? Lo que provoca que haya muchas caídas y tal, además de otros cuantos corredores, pues que la verdad es que no son muy hábiles encima de la bicicleta. Yo tampoco soy hábil, pero si no voy hábil voy por una esquina, ¿no? Pero la verdad es que hay señores que me da rabia y pena porque veo que van al límite y por eso a veces hay tantas caídas, ¿no? Además de que somos muchos corredores, claro. Lo importante es que por lo menos el buen humor no lo has perdido, algo que hasta hace poco no tenía Pedro Muñoz, que era un corredor muy reservado, pero ahora ya le vemos muy extrovertido y esto incluso va en beneficio de su forma de ser y su forma de correr, sí, ¿verdad, bueno, Pedro? Lo que usted quiera, pero incluso ayer pensé dejar la bicicleta ya definitivamente, o sea que la música va por dentro, ¿no? Lo que pasa es que te das cuenta de que si dejara la bicicleta ahora sería un corredor frustrado, diría, bueno, lo que podía hacer y no he hecho.
y al menos pues me quedan todavía varios años de corredor, todavía soy joven y físicamente me encuentro muy bien y eso es lo que te hace seguir, pero es que con tantos batacazos y tantas tropezones, pues al final, bueno, prefiero quedarme en casa casi trabajando como una persona normal y que no me pasen estas cosas, vamos. Por lo menos no entiendo estos disgustos. Pedro Muñoz se cayó ayer a 50 kilómetros de la meta y se clavó la maneta del freno, lo que le ha provocado una herida profunda e irregular en el margen anal que le tendrá 2 semanas alejado de la bicicleta. Y de nuevo, tras el estado de Pedro Muñoz, que como ustedes han podido escuchar, acusaba a algunos hombres del pelotón, inexpertos, pero ambiciosos, de esas maniobras que provocan las caídas en el grupo. Con la imagen de Pedro Muñoz en el hospital de Salamanca, pasamos ya en directo a la carrera, con Rafael Recio siempre por delante y con nuestro compañero Emilio Tamargo, que nos pide paso. Adelante. Sí, para daros el último cronometraje, realizado hace escasos segundos, 31 segundos, más de medio minuto, pues, lo que lleva Pepe Recio, comandado por Indurain, que es el hombre que está tirando prácticamente todo el tiempo en cabeza. Bien, por lo tanto la diferencia de Pepe Recio va aumentando paulatinamente. Ahí está ese perfil, ese paisaje precioso de pinares que envuelven ese cinturón, ese pulmón de pinares que envuelve a Valladolid, por el que está discurriendo Pepe Recio por delante y el grupo de figuras, de estrellas en esta Vuelta 88 que va a su caza. El pedaleo redondo, el pedaleo auténticamente fácil y sencillo de un gran rodador como es este corredor, destaca y pone en aprietos la caza de los ciclistas que van detrás de él. Una caza, Ramón Pizarro, que de todas maneras está planteada por el retraso que tiene en la clasificación general el corredor del Grupo Deportivo Kelme y naturalmente por ese dejarle hacer frente a un viento que sigue siendo protagonista en el día de hoy. Así es, Pepe Recio tiene un buen retraso en la general, suficiente como para que no se preocupen de los hombres importantes. Recio está a 4:12, estamos a 25 kilómetros de la llegada y aunque ya lleva 31 segundos según la última referencia oficial, no va a conseguir una diferencia importante, incluso si llegara en solitario aquí a Valladolid. Se ha pasado hace unos instantes la última meta volante de la jornada, la de Serrada, y hay que decir que una vez más el irlandés Sean Kelly ha conseguido los 8 segundos de bonificación por delante de Manolo Carrera y de Miguel Ángel Iglesias, con lo cual Kelly ha obtenido hoy 16 segundos más de bonificación y se sitúa ya en quinta plaza a 1:59 del líder. Yo creo, Ramón, que sería importante, a la vista de la importancia y valga la redundancia que tienen las bonificaciones al paso por metas volantes especiales, que recordemos a nuestros espectadores el paso por esas distintas metas volantes y por esas distintas pancartas de los sprints especiales. Así es, la táctica en cada uno de esos hitos puntuables ha sido bastante acusada. Los hombres del BH intentando acumular esos segundos bonificables para quitárselos a Sean Kelly. No pudieron en el sprint especial de Alaejos, kilómetro 126, donde el irlandés pasó por delante de Pedersen y de Fuerte, es decir, 2 hombres del líder. En Nava del Rey, meta volante, kilómetro 138, Stefano Colagé, el italiano, pasó por delante de su compatriota Chiappucci y Pedersen ocupó la tercera plaza con esos 4 segundos de bonificación. En el sprint especial de Medina del Campo, kilómetro 153, Pedersen obtenía la primera plaza, 8 segundos. Chiappucci y Colagé los 2 puestos restantes, pero no han podido impedir los hombres de BH que en esta última meta volante Kelly obtuviera los 8 segundos. Medina del Campo, que por cierto ha hecho un anticipo, digamos, con esa meta volante al paso de los corredores de la Vuelta Ciclista España, porque quiere, al menos así lo va a solicitar oficialmente de la organización de Unipublic, ser final de etapa en la edición del año 89. Medina del Campo, a los pies del Castillo de la Mota, con la historia prácticamente clavada en las entrañas, tiene también una acendrada, una acusada vocación ciclista y lo quiere plantear así para la próxima edición en la que aspira a ser final de etapa. Yo supongo que con el entusiasmo de los medinenses y con el apoyo del ayuntamiento y naturalmente de las entidades oficiales podrá ser efectivamente final de Vuelta a España. Ahí atención porque estamos pasando sobre el río Duero. Ahí está. Efectivamente, compañeros, estamos en Puente Duero y el pelotón en estos momentos, yo no sé si lo aprecian las imágenes porque no vemos por aquí cerca una
de las cámaras motorizadas, pero sí podemos decir que los hombres del BH se lo están tomando muy en serio. Y Pedersen y Antequera están tirando del grupo a la búsqueda probablemente de cazar a Recio y colocar a su sprinter, Manuel Jorge Domínguez, que juntamente con Álvaro Pino y con Cubino vienen en el grupo. Ha tomado referencias con respecto al escapado y el pelotón al paso, precisamente por Puente Duero, nuestro compañero Ramón Pizarro, y nos las va a dar. Son 29 los segundos que lleva el grupo de desventaja sobre Pepe Recio. Hemos visto pasar el puente a Laudelino Cubino en las unidades de atrás de ese grupo. El paso era muy estrecho y lógicamente el líder no ha querido arriesgarse a cualquier problema, a cualquier caída, y ha preferido quedarse ahí a cola de ese pequeño grupo de aproximadamente 50 corredores para no tener ningún problema. Ahí tienen Álvaro Pino, Raimund Diche, Manuel Jorge Domínguez, Sin Kelly, Ángel Arroyo, Paco Antequera, Laudelino Cubino, que ya va subiendo puestos. De nuevo hay que estar atentos a cualquier posibilidad de corte y en fin, todos los hombres importantes. Robert Millar también. Vemos al dorsal número 22, Joaquín Mújica, cuarto situado en la general. Hasta el día de hoy, los hombres del CAS, Martin Early, también Eric Caritú, Sin Kelly. Y hay que decir, por cierto, ahora que vemos a hombres del equipo CAS, que tres de ellos, tres compañeros de Kelly, vienen por detrás muy descolgados ya con más de 5 minutos perdidos. Se trata de Van Calster, Montoya y Unzaga. Esto hace reflexionar sobre un hecho, Ángel María. Sin Kelly va a tener equipo para cuando lo necesite. Es un planteamiento que hay que hacerse naturalmente en el momento en que los corredores, como ustedes han visto antes, han tomado la desviación a la izquierda camino de Simancas. Siempre en tierra de Pinares, siempre atravesando el pulmón del Pinar de Antequera, que es la avanzadilla de Valladolid. Efectivamente habrá que plantearse si Sin Kelly, cuando tenga que dar la batalla decisiva de cara a triunfar en la Vuelta Ciclista de España, estará en condiciones de contar con el apoyo incondicional de los compañeros del equipo, que le puedan empujar, que le puedan apoyar, que le puedan defender de cara a la victoria absoluta. Ahí está Pepe Recio, y tal vez antes de pasar a lo que es una breve semblanza del escapado, volvamos a nuestro compañero Alberto Bacigalupe. Alberto, ¿qué movimientos hay? Vemos demasiados vehículos detrás del escapado. ¿Qué movimiento hay en torno a Pepe Recio? Bueno, aparentemente no nos oye. Vemos demasiados coches, sobre todo para la distancia que hay. No olvidemos que la normativa reglamentaria debería de impedir que ya un coche de equipo estuviera ahí, puesto que la diferencia es menos del minuto. Ahí hay dos coches y demasiadas motos en torno. Se trata, Ángel María, del coche de Alberto Gadea y también del juez internacional. Tras ellos va el coche de asistencia técnica y varias motos. Con todo, vamos a intentar hacer una nueva medición del tiempo que lleva Pepe Recio respecto al pelotón. 40 segundos, ha ascendido en 10 la ventaja, en 10 segundos la ventaja del escapado respecto al grupo con todos los favoritos. Laudelino Cubino, primer plano en sus pantallas, 40 segundos por lo tanto con desventaja con respecto a Pepe Recio. Primer plano de Cubino, insisto una vez más, y el apoyo de su equipo para llevarle hacia las primeras posiciones de lo que es ese grupo de perseguidores, que sin embargo no está consiguiendo su objetivo de aproximarse hacia el grupo de corredores escapados. Robert Millar ahí en sus pantallas, el hombre del que ayer decía, efectivamente, Sin Kelly, que se está hablando poco y que a la hora de la verdad se va a convertir o puede convertirse en el más directo rival de los hombres que todavía aspiran a ganar la Vuelta. No olvidemos que Robert Millar tiene una espina que arrancarse. Hacemos historia evocando el año 85, el año que ganó Perico Delgado la Vuelta, y en la que él prácticamente la perdió más que la ganó Perico, sin quitar ni restar por ello méritos a la hazaña del segoviano. Compañeros, adelante, Emilio. 28 segundos ahora la diferencia de Pepe Prieto
de Pepe Recio sobre el resto de los corredores que marchan aquí en cabeza. Y decíais vosotros que el equipo CAS, que evidentemente está un tanto mermado de fuerzas, sin embargo hay un hombre que está dando la cara constantemente, un hombre de esos corredores oscuros al que yo creo que no se ensalza lo suficientemente bien, y es Celestino Prieto, que ha acompañado a Kelly siempre y en cada momento en que el irlandés le ha necesitado. Bien, quizás sea Celestino Prieto el más fiel escudero de Sean Kelly, y tal y como estamos viendo al equipo, posiblemente acabe por ser el único escudero que le quede a Sean Kelly, porque parece que los hombres que dirige Faustino Rupérez no se encuentran en el mejor estado de forma. También, y ahora que hablamos de escuderos, decir y resaltar el magnífico trabajo realizado hoy. Si anteayer fue Roberto Córdoba el hombre que estaba a todas, hoy el danés Pedersen se ha convertido en el más fiel escudero del Audelino cubino. 10 kilómetros para meta en estos momentos para Pepe Recio. A ver si en ese punto kilométrico podemos establecer una diferencia exacta y real con respecto al grupo de perseguidores. Ahí está Pepe Recio por delante, el grupo 28 segundos según la última referencia, pero evidentemente puede haber variado. El viento constante que cambia en su soplo puede favorecer o perjudicar en determinadas ocasiones a un corredor o a un grupo. Vamos a ver si bajo la pancarta podemos ver pasar a ese pelotón de hombres. No va a ser posible. Y ahí está, ya ha pasado efectivamente el grupo bajo la pancarta, por lo tanto no podemos establecer diferencias con respecto a él. En cualquier caso, Ángel María, la diferencia ahora es menor de 32 segundos. Era de 28 la última que hemos tomado hace aproximadamente medio kilómetro. Sí, efectivamente, Emilio, pero eso no quiere decir que haya cambiado, haya aumentado o haya disminuido al paso por la pancarta de 10 kilómetros, que era donde queríamos haber establecido un nuevo cronometraje. Vamos a hacer un nuevo cronometraje, si os parece. De acuerdo, Emilio. Vamos a ver si ya tenemos como comunicación con el micrófono que no funciona de Alberto Bacigalupe y nos comenta cuál es el movimiento con la situación en torno al escapado Pepe Recio. Adelante, Alberto. Bien, definitivamente vamos a anular la comunicación con Alberto Bacigalupe, puesto que su contacto no funciona. Nos vamos a ceñir a las informaciones que nos pueda enviar Emilio Tamargo y a las que nosotros desde aquí podamos apoyar con nuestro comentario. Pepe Recio, ustedes ven, es un jugador excelente, un hombre que maneja perfectamente la marcha en solitario con su potencia, con su elegancia. Es uno de los ciclistas españoles que mejor montan en bicicleta. En sus años de pistar, no olvidemos que fue campeón de España de persecución en pista, han dejado una profunda huella en el corredor del Grupo Deportivo Kelme, cuyo historial rápidamente nos va a recordar Ramón Pizarro. Un Pepe Recio que comenzaba a disputar Vueltas a España en su primer año de profesional, allá por el año 1980. Desde entonces 7 Vueltas a España ha disputado el corredor de Fernán Núñez, 31 años. Tiene como éxito dentro de la ronda española una etapa, la de Leganés, conseguida en 1986, y el año pasado sus resultados más sobresalientes fueron quinto en Semana Catalana, octavo en Vuelta a Cataluña. Abandonó en la pasada Vuelta a España. Su mejor clasificación de las 7 que ha disputado la consiguió en el año 84, donde fue noveno. En total ha ganado Pepe Recio 5 etapas de la ronda nacional y ahora va a intentar conseguir la sexta. Hay que decir también que su mejor año, su mejor temporada lo tuvo en 1985, donde obtuvo 15 victorias, entre ellas la Vuelta a Murcia, la Vuelta a la Comunidad Murciana, la Semana Catalana, 2 etapas de la Vuelta a España, la Vuelta a Aragón, la Vuelta a Burgos, la Vuelta a Cataluña. Ese es Pepe Recio. Adelante, Emilio, dinos la referencia en segundos que hay entre el escapado y el pelotón. Efectivamente, 21 segundos en este momento entre el escapado y el pelotón. Y yo recomendaría que avisaseis a nuestro compañero Alberto Bacigalupe para que, puesto que el micrófono no funciona, se acercase a meta para las entrevistas correspondientes allí donde se cuece, donde se vive el momento culminante de la llegada de los corredores. Avisado queda, Emilio, porque tu voz suponemos que aunque no pueda comunicarse con nosotros la habrá escuchado. Mientras tanto, ese grupo cabecero reducido, no olvidemos que han sido
176 los hombres que han tomado la salida esta mañana en Béjar. Ese grupo reducido en el que se encuentran, sin embargo, todas las figuras, marcha de forma paulatina, yo diría que de forma implacable, reduciendo distancias sobre el escapado. Uno de los hombres más importantes del pelotón español y al que en numerosas ocasiones se le ha achacado tal vez el que no ha sido más ambicioso, el que no ha aspirado a mayor número de triunfos, a mayor número de victorias en la Vuelta Ciclista a España. Ahí tienen un nuevo plano aéreo con la distancia que separa a Pepe Recio de ese grupo de favoritos. Llegó a tener una ventaja máxima de 40 segundos el corredor de Fernand Núñez, de 31 años. Poco a poco ha ido perdiéndola ya de cara a esos metros finales. Es lógico, pues entre los favoritos también hay sprinters y quieren jugar la baza para obtener esa victoria final aquí en Valladolid. El nerviosismo ha comenzado a aparecer, esa mirada hacia atrás casi insistente, tratando segundos de establecer la diferencia con sus perseguidores, que se va 18 segundos. Va reduciéndose, como bien nos ha dicho Emilio Tamargo, a 18 segundos, 3 segundos menos, por lo tanto, desde nuestra última referencia, y es lógico que por detrás el grupo de perseguidores más entero, más compacto, menos trabajado, menos cansado, saque un mayor rendimiento de ese pedal, de ese golpe de pedal cada vez más fuerte y cada vez también más decidido. La meta se está aproximando, no se quieren conceder facilidades y hay hombres rápidos ahí, Manuel Jorge Domínguez y Matthew Hermans, los que hemos podido ver a lo largo de la retransmisión, los hombres más interesados en que se llegue en grupo a la meta para luchar por la victoria de etapa en un sprint apretado. Ahí está ese grupo en el que también vemos, hemos visto también a Joaquín Mújica y, como decíamos antes, a los hombres más importantes del pelotón español. Ahí cerrando se encuentra ahora Marino Alonso, el joven corredor santanderino del grupo deportivo Teca. Ese grupo de primeras figuras, de primeros espadas en esta Vuelta Ciclista a España del 88, reduciendo de forma implacable su retraso con respecto a el escapado Pepe Recio. Y vemos cómo las referencias que nos da nuestro compañero Emilio Tamargo, siempre puntuales, siempre exactas y continuas, van restando segundos de 3 en 3. De 21 a 18, de 18 a 15. Y de 15 pasarán a 12. Esto ya toca su fin para Pepe Recio. La velocidad es altísima, casi 60 kilómetros a la hora. La velocidad a la que se está corriendo prácticamente ha sido la tónica general en la etapa de hoy. 11 segundos ya la ventaja de Pepe Recio. Como decíamos, la velocidad ha sido la nota predominante en la jornada de hoy. Apoyados por ese viento, los corredores han volado y se van a presentar aquí en Valladolid prácticamente con media hora de adelanto sobre el horario previsto. Estamos viendo imágenes aéreas de la parte cabecera del grupo, los corredores del Caja Rural, los que tiran, también Laudelino Cubino. Sí, adelante, Emilio. Sí, son 6 segundos ya, parece que Pepe Recio se va a rendir. Efectivamente, ya está haciendo ejercicios de estiramiento a la espera de que llegue el grupo. 6 segundos apenas, y atención a una cosa, a un dato. Se está circulando a más de 60 kilómetros a la hora rodando en llano. Lo estamos viendo, Emilio, habíamos referido también la velocidad. Las imágenes señalan ahora como Pepe Recio prácticamente ya ha levantado las manos del manillar y va a ser rápidamente neutralizado por el grupo. Efectivamente, se ha visto claro, desde la primera vez que comunicamos cómo Pepe Recio estaba pendiente, mirando hacia atrás de la presencia de sus compañeros, se ha visto claro que la capacidad de resistencia de Pepe ya había llegado al límite, y en efecto vean cómo ahí, en estos precisos momentos, Recio va a ser absorbido por el grupo de perseguidores, que por lo tanto va a imprimir a partir de entonces ya un ritmo vivísimo para no permitir los saltos de ningún aventurero de última hora, y por lo tanto presentarse aquí en la recta de llegada en el Paseo Zorrilla de Valladolid en compacto pelotón, para que esos hombres que marchan ahora con ventaja puedan disputar la victoria al sprint. Ahí están por delante los hombres del BH, en concreto Roberto Córdoba y Manuel Burga, también respaldando la actitud de su compañero holandés Matthew Hermans, aspirante como Manuel Jorge Domínguez a vencer aquí en Valladolid, y prácticamente el control va a ser muy férreo como para pensar que se puedan producir nuevos intentos similares al de Pepe Recio. Exactamente,
íbamos a comentar eso mismo, el trabajo también de los hombres del BH, el trabajo de los hombres del Caja Rural, el trabajo realmente, y no se sabe por qué, de los hombres del Reynolds, puesto que ellos no tienen un nombre rápido, pero esto parece que huele ya a sprint con duelo entre Hermans y Domínguez ya declaraba hoy en la salida que estaba dispuesto a ganar aquí en Valladolid al holandés. Me gustaría de todas maneras saber si en ese grupo, Emilio, se encuentra José Enrique Carreras. Y digo el interés de saber eso, porque tal vez el interés a su vez del Grupo Deportivo Reynolds sea el de intentar, justo cuando procura el salto Marino Alonso, precisamente el hombre que veíamos antes a cola de grupo, tratando de sorprender a sus compañeros. Decíamos que Enrique Carreras no es un velocista para meterse en un sprint de 170 corredores, pero él me ha comentado muchas veces que en grupos pequeños, en grupos más reducidos, no tiene miedo a colocarse, y si se encuentra ahí, Emilio, te ruego que no lo digas, porque tal vez el interés de dar relevos del Reynolds se presente y se deba al interés de meter a Carreras también en el sprint. El intento de escapada de Marino Alonso, como hemos visto, prácticamente no va a cuajar, porque para saltar de ese grupo que rueda 60 por hora hay que hacerlo a 80. Lo difícil no es saltar a 80, lo difícil naturalmente es mantener ese ritmo durante varios kilómetros. Pero la meta está muy próxima, estamos ya entrando en Valladolid y, por supuesto, este joven rodador excelente santanderino puede intentar conseguir la victoria. 70 kilómetros a la hora es la velocidad de Marino Alonso en este momento. 70 kilómetros hora, según el velocímetro de nuestra motocicleta. Y recordamos a los telespectadores y a aquellos que sepan lo que es la velocidad y la fuerza que hay que imprimir a cualquier vehículo para moverlo, que estamos rodando en llano, que no es ninguna cuesta abajo ni muchísimo menos. Atención, Emilio, que detrás Fuerte ha saltado de ese grupo y se une ahora a Marino Alonso. Efectivamente, decíamos, Emilio, que detrás de Marino Alonso salta Anselmo Fuerte, un dúo importante, pero ahora tiene que aguantar una recta muy pronunciada. Está entrando la Vuelta Ciclista España en su último kilómetro, estamos en el barrio de La Rubia y prácticamente desde ahí hasta la meta es una recta muy larga, muy pronunciada. Los hombres de cabeza están tratando de absorberles. Son los Caja Rural los que están trabajando en función de la llegada de Matthew Hermans. Vamos a ver si esos metros finales van a conseguir mantenerlos tanto Marino Alonso como Anselmo Fuerte. La diferencia es muy corta, yo creo que se les van a echar encima y vamos a presenciar un sprint en toda la regla. La maniobra de Anselmo Fuerte ha estado bien clara, darle caza, ponerse delante y restarle velocidad para que sea alcanzado. Marino Alonso, lo hemos podido ver, ha intentado coger la estela de una de las motos, pero muy hábilmente el motorista se ha salido y vamos a ver, porque todavía mantienen unos metros de ventaja y quizá lleguen, Ahí está el Marino, ahí está Anselmo Fuerte, deberá intentar pasarle, pero detrás viene el grupo tremendo, una nueva caída con las vallas. Atención, Matthew Hermans, que va a ganar. Matthew Hermans sin problema delante del corredor del Grupo Deportivo Fagor, Malcolm Elliott. Cubino se ha visto implicado, un hombre del Carrera, el hombre que más perjudicado se ha visto. Ya hay que decir que esto estaba en zona de sprint, no va a cambiar los tiempos, pero de nuevo la confusión se adueña de la zona de meta y ese hombre, el corredor del Carrera, el italiano del Carrera, el más perjudicado por la caída. Fede Chávez, Cubino también se ha visto implicado en ella. Yo creo que debemos de vivir en toda su intensidad estas dramáticas imágenes que nos está ofreciendo nuestro realizador, que es la otra cara del ciclismo, la cara del dolor, la cara del sufrimiento, la cara del sacrificio. Mala suerte tiene Valladolid, que en las dos últimas... Perdón Ángel María, Álvaro Pino también pasa ahora a la línea de meta con gestos ostensibles, muy ostensibles, de dolor, cojeando. Tiene herida la rodilla derecha, se ha ido al suelo, está justo al lado de la línea de meta Álvaro Pino, también en el suelo, igual que están viendo ustedes
a este hombre del equipo Carrera. Convendría que nuestro realizador nos diera imágenes de Álvaro Pino, que está aquí justo casi enfrente de nosotros en nuestra posición de comentarista. Nuestra cámara lateral le puede encontrar, ahí le está buscando efectivamente. Tiene también nuestro compañero Alberto Bacigalupe a Pello Ruiz Cabestany. Adelante, Alberto. No hay problema, hay problemas de sonido. No entra la voz de nuestro compañero. Está intentando sacar declaraciones de Pello Ruiz Cabestany, pero no llegan hasta nosotros. El sonido no funciona. Por detrás de él se encuentra Álvaro Pino, que es otro de los hombres que al parecer se ha visto perjudicado en la caída. Ahí va la cámara, efectivamente. Veanle cómo le llevan entre los José Luis López Cerrón y Víctor Cordero, su patrón. Ahí está Álvaro Pino con sensibles muestras de dolor. Pasa ahora por delante donde nos encontramos nosotros. Mala suerte tiene Valladolid con las llegadas de las últimas vueltas, y ahí sigue la imagen realmente dramáticas del corredor italiano. Observen cómo tiene totalmente destrozado el jersey a la altura del hombro. La caída ha sido terrible. Y el italiano, que continúa tumbado en el suelo. Sería bueno que las asistencias lo hubieran retirado ya hacia alguna ambulancia, porque realmente el hombre lleva bastante tiempo tumbado en el suelo sin asistencia, aunque él mismo la rechaza, como han podido ver. Celestino Prieto, otro de los hombres que cruza la línea de meta a pie, con el maillot también roto. Y la confusión que se ha adueñado una vez más de la zona de meta. Está todo el mundo ocupando la calzada, periodistas, policía, fotógrafos, asistencias, en fin, una enorme cantidad de gente la que hay, y recordamos que todavía quedan corredores por llegar. Observen los gestos tremendos de dolor de este hombre del Carrera. Una caída verdaderamente terrible cuando ya estaba el sprint lanzado apenas a 250 metros de la llegada. Estamos viendo ya ahora imágenes del estudio de televisión, del estudio volante de televisión, donde está Álvaro Pino. Ahí tienen la imagen de detalle de la rodilla del corredor de Puente Areas. Les insistimos, esta imagen se está tomando dentro del camión que Televisión Española, ahí lo tienen, detrás de esa puerta se encuentra Álvaro Pino. Ahora mismo ha cruzado Lucho Herrera. Atención, esto es un dato importante: 4 minutos y medio ha perdido Lucho Herrera, el ganador de la pasada Vuelta a España. Ahí tienen a Álvaro Pino. Y vamos a intentar observen, vean, hay que insistir porque son unas imágenes realmente magníficas las que están captando los equipos de Televisión Española. Álvaro Pino dentro del camión de Televisión Española, tumbado en la cama con gestos evidentes de dolor, con la rodilla y la cadera derecha totalmente doloridas. Una auténtica mala suerte para el corredor gallego, cuando se encuentra situado en tercera posición de la general. Y vamos a ver en qué medida esto merma las facultades de Álvaro Pino. El corredor italiano que veíamos anteriormente es retirado en camilla ya por las asistencias a la ambulancia de la Cruz Roja. No tiene que ser nada, estará doliendo, pero no va a ser nada. Y va a ser trasladado seguramente al hospital, como van a ser trasladados al hospital varios corredores en el día de hoy. José Luis López Cerrón, Álvaro Pino
la desgracia que parece cernirse sobre el corredor gallego. Y habrá que estar atentos a la evolución y a las consecuencias que tiene esta caída para Álvaro Pino. El doctor que está atendiendo ya a Álvaro. Atención, compañeros, aquí en el set, en el estudio de Televisión Española, con las imágenes de Álvaro Pino en el interior de nuestro vehículo que sirve de apoyo al set, y con la atención de los médicos y los doctores que tratan de recuperarle. Realmente ha habido compañeros de los medios de comunicación que nos han pedido pasar dentro para entrevistarle. Hay algunos que lo han conseguir, pero parece increíble que en un lugar de muy limitadas condiciones se pueda entrar a charlar con un hombre que ha sufrido un impacto realmente tremendo en el sprint. Creemos que lo más lógico hubiera sido dejarle recuperar. Le pude pasar por un lado, yo frené y caí prácticamente ya sin velocidad. Y a Juan también, pero estaba Pello ya, se cayó Pello delante de mí, a Pello no le pude salvar. Pero eso, al caer sin velocidad, ¿cómo ha sido el golpe tan fuerte cuando prácticamente estabas parado? Creo que fue con los platos, con el plato de la bici de ahora Pello. realmente No es concretamente en la rodilla, es en el hueso ese hueso. Ese pequeño hueso. Álvaro, ¿te encuentras ya un poquito mejor, no? Sí. Un poquito mejor, ¿no? Sí, me parece que se me está quitando un poco de dolor. Parece que se te está quitando un poquito el dolor. ¿Tienes el problema de seguir mañana o no? Quiero pensar que sí. ¿Qué se puede pensar? No lo sé, el otro día cuando andas por atrás te pillan las caídas, sí. El otro día iba por delante y me pilló la caída, y hoy por delante y me pilló la caída, no sé, la verdad. Decía Ángel Arroyo que un hombre como tú no tiene que meterse en estos fregados. Sí, claro, y te quedas por atrás y te quedas cortado y ya está. Te la tienes que jugar, si yo no me voy a meter en el sprint, yo tengo que meterme ahí para no cortarme. Lo que pasa que, lo que hablábamos el otro... Quedarte un poquito más arropado atrás, ¿no? Sí, arropado atrás, si te corta la gente y te meten 15 o 20 segundos, ya me dirás a ver qué hago yo. Víctor, ¿estás ya más tranquilo? Sí, dejarle un poquitín para que me vea el médico, porque creo que lo importante ahora es ganar tiempo por si hay que hacer algo, ¿no? Y sobre todo para que Álvaro... Vamos a salir para que los... Vale, sí, oye. Eran las palabras de Álvaro Pino, atendiendo a nuestros compañeros de los diversos medios de comunicación desde el estudio rodante de televisión, cuyas imágenes están viendo ahora. Parece, según hay que deducir de las palabras de Álvaro Pino, que no va a ser la cosa tan grave como en un principio todos temían. Con todo, habrá que esperar a que el doctor Irigoyen le atienda y posteriormente suponemos que se le hará alguna revisión en mayor profundidad para determinar el alcance de la lesión de Álvaro Pino, el hombre más importante de los que se han visto implicados en esta grave caída ya en zona de sprint. También fue de los perjudicados Pello Ruiz Cabestany, Celestino Prieto y en fin una serie de hombres, todos ellos importantes de cara a la clasificación general. Ese es allí. Álvaro Pino sale en estos instantes del vehículo de Televisión Española. Suponemos que va a ser trasladado a una ambulancia. La sangre que emana de su rodilla derecha. José Luis López Ferrón y Víctor Cordero, los hombres que llevan en volandas a Álvaro Pino.
en medio de la atención de los distintos medios informativos. Quizá no sea este el momento más apropiado para atosigar a Álvaro Pino, un hombre que se ve en peligro de tener que retirarse de una Vuelta a España que tiene al alcance de la mano, pero realmente las tareas informativas son así. Queremos nosotros y todos nuestros compañeros en todo momento ofrecerles a ustedes la información más exacta, y para ello no hay nada mejor que hablar con los propios protagonistas. Todavía continúan llegando corredores a línea de meta. El último grupo lo ha efectuado con 11 minutos de retraso. Y entre ellos no hemos visto ningún nombre importante de cara a la clasificación general. Sí hay que recordar esos 4 minutos y medio que ha perdido en el día de hoy Luis Herrera. El Lucho, el hombre que ganó la Vuelta de 1987 y que al término de esta sexta etapa se encuentra ya situado a más de 8 minutos de retraso del Audelino Cubino, el líder que también se vio implicado en la caída de hoy, aunque afortunadamente sin heridas. Vamos a dar paso ya a nuestro estudio rodante, donde se encuentra Ángel María de Pablos. Adelante. Gracias, amigo Ramón. Efectivamente nos encontramos en el estudio, en Volante de Televisión Española, con protagonistas del día de hoy y comentando entre todos nosotros precisamente esa otra cara realmente dramática, esa otra cara dura del ciclismo, de un deporte duro por sí mismo. Estábamos comentando esas circunstancias que se plantean en la llegada, esas caídas que se producen muchas veces porque hombres que no tenían por qué arriesgar, arriesgan hasta el límite de sus posibilidades. Cuando ha entrado Mathieu Hermans, el ganador de la etapa, que naturalmente hay que felicitar por su victoria hoy, aquí en el estudio lo ha hecho con una cara de circunstancias. ¿Qué pasa, Mathieu? Que esos triunfos, cuando se producen con el dolor de compañeros, no alegran tanto. ¿Cómo? Te decía que si estas victorias, cuando se producen con el dolor de otros compañeros, no alegran tanto. Pues todos los compañeros míos están ayudando mucho, hasta Marino Lejarreta en los últimos 400 metros, y por eso he podido ganar. Y yo creo siempre cuando gana un corredor también es el trabajo de todo el equipo, ¿no? Porque no es solo los últimos 200 metros, siempre hemos hecho hoy 200 kilómetros y siempre en toda la carrera hay que estar atento. Y estamos viendo la repetición de la llegada de Hermans, la caída que se produce por detrás y cómo Hermans gana a Malcolm Elliott sin grandes problemas y con absoluta facilidad. Pero yo te insisto en la pregunta, Mathieu, porque creo que no me has entendido bien. Te has entrado con una cara de circunstancias, una cara un tanto de circunstancias, yo supongo que por la caída que han sufrido otros compañeros. Y te decía que quizás una victoria sabe menos alegre, menos dulce cuando se produce con el dolor de otros compañeros, ¿no? Claro, si es cualquier equipo, ¿no? Todos los corredores somos compañeros y espero que Álvaro Pino y los demás mañana puedan salir, porque así hay una buena lucha y una lucha limpio, y eso siempre es lo mejor. Y yo no sabía nada de la caída que ha sido hoy, porque claro, cuando estás sprintando siempre vas al suyo, ¿no? Y yo también he sufrido algunas caídas muy fuertes, como el año pasado en el Giro de Italia, y es como los corredores de Fórmula 1, sabes que puede pasar cualquier momento una caída y siempre esperas que no estás dentro, pero la carrera sigue y la vida del ciclismo es así y hay que seguir, ¿no? Hay que hacer, como diría un castizo, de tripas corazón, no cabe duda. De todas las maneras, estábamos comentando que esas caídas se producen, lo hablábamos con Ángel Arroyo, que esas caídas se producen porque hay hombres que no tenían que arriesgar y que arriesgan demasiado. Tú has llamado valiente a Pino. ¿Le has llamado eso? Sí, la verdad es que Pino es demasiado valiente y le he visto que se estaba metiendo en el sprint, y era un hombre que no se tenía que meter en el sprint porque ahora mismo es el favorito número 1 de cara a la general.
Entonces lo que pasa que tiene la sangre demasiado caliente, él ha querido meterse ahí pues porque le gusta hacer esos puestos, y lo cual es digno de admirar, pero puede tener esas consecuencias y yo creo que son lamentables. Ángel, estamos viendo que en esta Vuelta a España se están registrando demasiadas caídas. ¿Tú a qué crees que debes? Está hablando de que hay compañeros muy inexpertos en el pelotón, o otros compañeros que a su inexperiencia también añaden una excesiva ambición. ¿Esto es cierto o por qué hay tantas caídas? Bueno, pasa lo siguiente, hay gente muy inexperta que han corrido prácticamente pocas carreras, como puede ser el caso de los portugueses y de algunos colombianos, no de todos. Entonces, las primeras etapas en todas las vueltas grandes, como el Tour, como el Giro y la Vuelta a España, pues siempre hay tensión, pero la verdad que estos días ha sido demasiado. Y hoy, concretamente con el viento, pues igual, ¿no? Y la verdad que se ha roto la carrera, ha habido batalla del principio a fin, y en un principio el abanico lo han provocado los corredores del equipo Fagor, y el último abanico pues lo hemos provocado nosotros. Miguel Indurain ha hecho un gran labor y Hernández Úbeda también. Y al final, pues la verdad que se ha hecho un corte que nos interesaba. Lo que pasa que yo creo que no se ha sacado el suficiente tiempo que se necesitábamos. Por ejemplo, gente como Lucho Herrera y toda esa gente que ha quedado atrás. Hoy era una etapa muy clave para eliminarlos y por supuesto que creo que se los ha sacado tiempo, pero no todo lo que en realidad necesitábamos. Son las palabras de Ángel Arroyo que prácticamente han definido lo que es la etapa de hoy, pero nosotros seguimos un poco con el impacto emocional de esa caída en los últimos metros y vamos a seguir hablando con el líder, que lo sigue siendo después del día de hoy, con Lale Cubino, que me comentaba lo mismo. Yo cuando le he preguntado, ¿te has metido en la caída? Tú has dicho, no, yo cuando llega al sprint siempre me pongo en situaciones de estar resguardado. ¿Dónde ibas tú en esa caída? ¿Cómo ibas? Iba en la parte de atrás del paquete porque era un paquete bastante pequeño y se dominaba bien desde atrás, no había ningún problema de quedarte cortado. Y bueno, cuando se llegan los últimos kilómetros hay que procurar no verte involucrado en las caídas porque son los metros más peligrosos, ¿no? Eso es lo que he tratado yo en todo momento, ir atrás, que no me sorprendiera ningún corte y ir esquivando las caídas posibles. Dale, ¿tú también piensas como Arroyo que tu compañero, que Álvaro, es demasiado valiente? Sí, la verdad es que Álvaro es demasiado impetuoso, yo creo que es demasiado valiente en algunas ocasiones cuando no tenía que serlo, pero él es así, es su carácter y bueno, más de una victoria le ha dado ese carácter, ¿no? Al igual que ahora le ha perjudicado. Dale, hoy lo has pasado un poquito mal al principio, ¿no? El primer corte estabas por detrás cuando en el grupo de cabeza iban casi todas las figuras. ¿Eso significa debilidad o simplemente un descuido? No, debilidad no, puesto que luego he venido bastante bien toda la etapa. Lo que sucedió fue que se cortaron dos hombres delante de mí justo cuando se hacía el abanico y a mí solo me fue imposible meterme en el corte delante. Bien, yo creo que debemos de ser generosos con nuestros invitados. Lale Cubino y Matthew Hermans tienen que volver para subir al podio y recibir sus premios. Una sola pregunta antes a Matthew. La última vez que viniste aquí, el otro día precisamente en Badajoz, te di la enhorabuena y te dije adiós y tú me dijiste hasta la próxima. Hoy también me dices que hasta la próxima. Claro, espero que para ganar más carreras y después la primera que yo he ganado yo esperaba que estaba más tranquilo, ¿no? Pero hoy por la mañana me noté muy nervioso y yo creo el próximo día cuando tengo posibilidades también voy a estar muy nervioso y intentar ganar. En todo caso habrá que decirte siempre hasta la próxima. Sí, porque yo con 1 o 2 victorias nunca, claro, contento sí, pero cuanto más mejor. Contento pero no conformista. Por eso. La palabra de un campeón, de un gran velocista que va camino de reeditar viejas glorias de hombres como Miguel Pobleo, como Rivan Stenbergen. Créanme de verdad que él está en la línea de esos excampeones. Y tenemos que charlar con otro hombre, con Fernando Quevedo, que llegaba precisamente hoy a casa y sin embargo ya ha llegado rezagado. Pero antes de hablar de tu actuación, Fernando, yo quiero que expliquemos a los aficionados de toda España que Valladolid, que es una ciudad fuerte, una plaza fuerte en la Vuelta Ciclista España, últimamente no está teniendo suerte con las llegadas. En la última etapa, el año pasado, del Trofeo de Castilla y León, hubo una caída masiva que le costó precisamente el primer puesto a tu compañero Domínguez. Y ahora, cuando todo el público de Valladolid estaba esperando con ansia la llegada de los corredores, vivimos otra caída masiva. Eso es mala suerte, ¿verdad? Bueno, pues la verdad es que sí, que es un poco de mala suerte, pero creo que son las circunstancias de la carrera, ¿no? A lo mejor es que ha coincidido en Valladolid que ha sido el equipo BH el más perjudicado, ¿no? En aquella vez porque Domínguez cayó a poco de meta, ¿no? Y hoy porque Álvaro Pino pues ha tenido la mala suerte de caer también, ¿no? Pero creo que son circunstancias de la carrera. Tú que querías haber llegado a tu tierra por delante, hoy te has visto rezagado. ¿Qué ha pasado?
la situación de la carrera, los nervios o que hoy estabas en tu día malo? No, que va, nada de eso. Lo que ocurre que pues de salida hay que estar ahí adelante porque tenemos a hombres muy bien colocados, ¿no? Como son Cubino, Pino, Anselmo y eso, y entonces pues tenemos que hacer una labor importante al principio. Además luego Cubino quedó rezagado al segundo grupo y había que trabajar para llevarlo adelante, ¿no? Entonces pues esos esfuerzos pues al final se pagan y cuando ya da el aire de costado pues ya no se puede más. Fernando Quevedo, un muchachito de Valladolid con aspiraciones de ser en el futuro una gran figura. Y de Fernando Quevedo, con imágenes de esa plaza de toros de la ciudad, que está muy cerca, precisamente casi en paralelo a la línea de meta, nos vamos a un hombre que no ha podido rematar hoy una buena faena, como Pello Ruiz Cabestany, que se metía en el sprint y que también se ha visto involucrado en la caída. Antes hemos visto como Alberto Bacigalupe trataba de hablar con él, pero nuestro micrófono inalámbrico no daba sonido. Ahora ya con más tranquilidad aquí sentado nos va a contar qué ha pasado en esa caída, Pello. ¿Tú has visto realmente lo que ocurría? No, verlo no, pero ha sido poco delante mío y creo que ha sido entre dos cosas que se han cruzado, un tubular que ha reventado y a partir de ahí pues ha sido la caída. Lo que pasa es que se ha abierto mucho, la gente... Bueno, ahora vamos a ver. Ahí está la caída otra vez. Ahí hay uno que sale. Hay un corredor que salta por encima. Da la sensación Sí. de que a lo mejor alguna de las bicis roza con los salientes de las vallas. Sí, posiblemente haya sido eso, sí. Pero ves como la gente ha caído hacia la derecha de la pantalla y entonces prácticamente toda la gente que íbamos por detrás, yo a pesar de que he oído el ruido del reventón y que he visto ya el corredor ese que ha salido volando, he intentado frenar, pero vamos... ¿Le has visto volar delante de ti y no lo has podido evitar? Sí, lo he visto volando delante, lo he visto así. He clavado los frenos, pero vamos, no había forma. Me he ido contra una valla y he pegado contra ella. De todas maneras, tú que eres un hombre rápido no disputabas el sprint, no estabas disputando el sprint. No, lo que había hecho había sido atacar un poquito antes, porque había dos corredores escapados, entonces lo que he hecho ha sido atacar con el fin de acortar distancias con ellos y que pues Kelly pudiera afrontar el sprint, pues eso, todos juntos en pelotón, ¿no? Lo que se deduce, Pello, que incluso quienes tratan de esquivar un sprint masivo también se pueden ver involucrados en él. Sí, porque Pino yo creo que tampoco estaba disputando el sprint y ha caído al lado mío, ha pegado contra mi bicicleta. Bien, creo, Ángel, que los gajes del oficio están ahí. Creo que incluso como personas que, como contaba Pello, gente que se queda un poco al margen de esos sprints, se ven involucrados, porque cuando las caídas son por detrás, muchas veces no os da tiempo a reaccionar. Tal vez, yo os he escuchado, tú sobre todo conoces bien el Giro, que a veces el helicóptero os impide escuchar bien el ruido de los frenos y no os deja reaccionar a tiempo, ¿no, Ángel? Sí, es un problema muy grande porque cuando nosotros va el helicóptero encima de nosotros, pues hace un ruido tremendo y entonces no se oye el ruido de las zapatas de los frenos, y cuando hay una caída pues también se hace ruido, por supuesto, y al no oírlo pues es cuando se provoca una caída masiva, y si de la otra manera pueden caer 3 corredores, de esa manera pues caen 40. Ángel y Pello, la caída de Pino, y suponiendo que que pueda seguir en carrera, aunque mermado de facultades, puede hacer cambiar el signo de la vuelta en etapas inmediatas. No olvidemos que pasado mañana tenemos la primera gran etapa de montaña con el Alto de Bragillín. Hombre, yo espero que a Pino no le haya pasado nada, pero en caso que hubiera pasado, yo considero a Pino que es uno de los corredores favoritos indiscutibles para esta vuelta. Entonces, no creo que haya pasado nada, pero... Álvaro, Ángel. Yo la verdad que lo lamentaría mucho que le hubiera pasado algo, porque es el hombre que ahora mismo tiene pendiente a mucha afición y es el que más posibilidades tiene, tal y como está la clasificación general, de ganar la vuelta. Entonces sería una pena y una gran lástima que no pudiera estar con nosotros y que no lo pudiéramos jugar, como ha dicho antes Matthew Hermans, limpiamente, y que gane el mejor. Sería lamentable. Amigos, estas son las palabras de los hombres de la bicicleta. Son las palabras de corredores que luchan por la victoria, pero de igual a igual. En el seno del pelotón de ciclistas yo les puedo garantizar que existe un gran compañerismo, que existe una gran camaradería, que son amigos y rivales, pero rivales siempre de la mano de la deportividad. Con el deseo de Ángel Arroyo, con el deseo de Pello Ruiz Cabestany, que también, por supuesto, es el deseo, en este caso un poco más interesado, evidentemente, porque es compañero del mismo equipo, de Fernando Quevedo. Vamos a poner fin aquí a las entrevistas en nuestro estudio. Adelante, compañeros, el meta, para que deis el resultado de la etapa, clasificaciones generales y, por supuesto, el perfil de la etapa de mañana. Adelante, compañeros. Vamos ya con un poco más de tranquilidad, todavía bajo el efecto de esa tremenda caída, a ver la clasificación provisional de la etapa. Primero Matthew Hermans a una media, señores, de 49 kilómetros, 131 metros a la hora. Con el mismo tiempo
Malcolm Elliott, Sinkeli tercera posición, Anselmo Fuerte, quinta plaza para el portugués Américo Silva, sexta para Marino Alonso. Esa es la clasificación oficial ya de la etapa. 4 horas, 6 minutos y 41 segundos. El tiempo de Matthew Hermans, hay que insistir en esa velocidad media de 49 kilómetros, 131 metros. Ya les habíamos hablado del viento. Observen incluso cómo el viento mueve las vallas. Y desde luego eso ha sido un factor importantísimo para que se haga esta alta media. Por lo que respecta a la clasificación general, hay que decir también de forma provisional que hay variaciones. Pero primero vamos a ver la clasificación de la montaña con Henry Cárdenas en primera posición, 24 puntos, seguido de Francisco Navarro con 22. Manuel Cárdenas, que tiene 19 puntos. Ha habido una rectificación a lo largo del día de hoy por parte del jurado y son 19 los puntos que tiene Manuel Cárdenas, y cuarta posición para Matthew Hermans con 16. Vamos a ver ahora la clasificación de los sprint especiales con Sinkeli, que gracias a los puntos conseguidos hoy en el sprint de Alaejo se ha puesto en primera posición con 6 puntos, al igual que Francisco Navarro. Con 5 está George Pedersen, y con la misma puntuación Roberto Córdoba en cuarta plaza. La siguiente clasificación que vamos a ofrecerles es la de las metas volantes. Una clasificación que domina el español Manuel Carrera con 8 puntos, seguido de Francisco Navarro con 6, tercero Kelly con 5 y cuarto Miguel Ángel Iglesias también con 5 puntos. Y ahí está ya la general. Primera posición para Laudelino Cubino, segundo Raymond Dichen, 1.38, tercero Álvaro Pino a 1.38, cuarto Joaquín Mújica a 1.50. En quinta posición se ha situado ya Sinkeli a 1 minuto y 59 segundos del líder. La sexta plaza es para George Pedersen a 2 minutos 4 segundos, la séptima para Julián Gorospe a 2.12, la octava para Enrique Aja a 2.14, la novena para Iñaki Gastón a 2.19 y la décima con ese mismo tiempo de 2.19 para Anselmo Fuerte.